Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ir dando inicio a estas dos jornadas. La primera jornada que tenemos hoy, día viernes, del Foro Internacional, Diversidad, Inclusión e Igualdad de Género. Agradecemos mucho la presencia de todos. Tenemos expositores internacionales que luego les vamos a ir presentando a cada uno de ellos. Pero para dar inicio a este foro, quiero pedir por favor que me acompañen el presidente del Comité Olímpico Paraguayo y la presidenta de la Comisión Igualdad de Género del Comité Olímpico Paraguayo para abrir el foro. Bueno, muy buenas tardes, señora presidenta. Felicitaciones por el trabajo. Bienvenidos todos. Gracias, Jime, Andrea, Mario y Ali por acompañarnos. Bueno, gracias a todas las mujeres del deporte que hoy nos acompañan. El Comité Olímpico Paraguayo, durante este foro se darán cuenta que es un gran impulsor de los espacios para todos. A mí no me gusta hablar mucho de igualdad porque yo creo, y somos un ejemplo, que abriendo las puertas a todo y con la capacidad que tienen ellas, superan los límites de la igualdad. Acá ya pasaron, pero eso vamos a hablar después. Así que muy contento por todo eso y le paso la palabra a Lorena. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por el apoyo y por el espacio que el Comité Olímpico nos brinda para poder desarrollar este foro con invitados especiales extranjeros tan importantes y con tanta experiencia en el deporte y en todos los valores olímpicos que realmente van a ir seguro cautivándonos con el correr de las horas en todo lo que hace a este foro. También quiero agradecer la presencia de los miembros del comité ejecutivo que están hoy, los dirigentes, los presidentes que nos pueden acompañar también, los presidentes de las federaciones y de las distintas asociaciones, los compañeros de la Secretaría Nacional de Deportes también que dijeron presente, así que y a los amigos, coach, veo gente, familiares que apoyan todo lo que realiza el Comité Olímpico y en especial esta tarde que nos une para poder conocer un poquito más lo que hace a uno de los lineamientos del Comité Olímpico Internacional, como es la equidad de género, la inclusión y la diversidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, y vamos a arrancar con nuestra primera expositora. Ella es Lorena Beiluba. Nos va a hablar del deporte, un camino hacia la igualdad de género. Lorena es presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Comité Olímpico Paraguayo, es presidenta de la Confederación Paraguaya de Patinaje, miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Paraguayo y máster en Administración de Empresas y contadora. Les dejo con Lorena. Gracias, Lari. Bueno, yo realmente voy a hacer un poquito de introducción de lo que hace mi comisión y por qué iniciamos este movimiento. Realmente en lo que va del año, esta es la culminación de las actividades de capacitación
en cuanto a lo que es equidad de género. Realizamos anteriormente 2 seminarios en el interior también, como para que el comité también llegue a las personas que viven en el interior del país, que me parece súper importante que vayan conociendo todo lo que hacemos en el Comité Olímpico, en la transmisión de los valores olímpicos y en cuanto a todo lo que es equidad de género, inclusión y diversidad. Bueno, el deporte como un camino hacia la igualdad de género. Desde la Carta Olímpica, que es como la Biblia que tenemos todos en el deporte, el objetivo del olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Esto ya es como una normativa impuesta y a partir de ahí vamos teniendo como instrucciones, por decir de alguna manera, en cuanto al trabajo que nos encomienda el Comité Olímpico Internacional. Entonces, como visión de nuestra comisión, tenemos que la igualdad de género como un derecho fundamental para conseguir un mundo más pacífico, próspero y sostenible. Y nuestra misión, por supuesto, es fortalecer el movimiento olímpico en el Paraguay, adoptando los principios básicos de la buena gobernanza para lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres en todas las edades. Bueno, ¿cómo inicia todo este movimiento? Y ya después seguramente nuestros siguientes expositores van a ir contándonos más de todo este trabajo que tenemos encomendado. Inicia con unos lineamientos, con 40 lineamientos que encomienda o que incluye el Comité Olímpico Internacional en el 2014, que constituyen recomendaciones que serían como la hoja de ruta de todo el movimiento olímpico. Estas recomendaciones nos dan una visión clara de la forma de fortalecer los valores del movimiento olímpico. Esta agenda, la Agenda 2020, se basa en el reconocimiento de que en un mundo globalizado el deporte tiene un poder transformador, un poder súper importante, digamos, buscando ser líderes de cambio. Siguiendo con ese trabajo que el Comité Olímpico Internacional realiza permanentemente en la actualización de todos los lineamientos, incluye nuevos lineamientos, 15 nuevos lineamientos, digamos, en marzo del 2021, con el objetivo estratégico de poder, digamos, incorporar o actualizar todos estos lineamientos importantísimos para la transmisión de los valores que hacen al movimiento olímpico. Y muchas veces decimos, pero eso a mí no me toca, o sea, yo no tengo por qué hacer eso, o quizás muchas veces decimos, ¿en qué afecta o por qué me dicen que tengo que hacer esto? Bueno, básicamente estos lineamientos regulan al Comité Olímpico Internacional principalmente y a partir de ahí a todos los demás, a todas las demás instituciones o entidades que conforman el movimiento olímpico, como son las Federaciones internacionales, los comités organizadores de Juegos Olímpicos, federaciones nacionales, asociaciones, entrenadores, atletas y todos los gestores deportivos. Teniendo en cuenta todos estos lineamientos, los puntos que la comisión pretende trabajar, digamos, se basan, o el enfoque que nuestra comisión, digamos, toma, sería para buscar la participación equitativa en la conformación de los comités ejecutivos de las federaciones, de los comités olímpicos nacionales
y de todas las asociaciones con el fin de que sea más equitativa esa conformación. Y no solamente tengamos hombres o no solamente tengamos mujeres, digamos, como que haya una paridad, por decir de alguna manera. El liderazgo femenino que busca promover una representación mayor de las mujeres en los órganos de toma de decisiones, en todos los estamentos del movimiento olímpico. La igualdad de oportunidades, por ejemplo, en el acceso a becas, en las oportunidades en cuanto a desarrollo de entrenadores, oficiales, acceso a instalaciones deportivas y programas de desarrollo. Asimismo, un programa de empoderamiento donde se alienta la implementación de programas y políticas que promuevan el empoderamiento, apoyo psicológico y desarrollo de habilidades transferibles. Y en cuanto a educación y comunicación, desde el Comité Olímpico Internacional se promueve la educación, conciencia sobre la igualdad de género en el deporte a través de programas educativos, campañas de comunicación destinadas a combatir estereotipos de género y promover la inclusión. Entonces, buscamos desde esta comisión sumar a todos a crear un entorno deportivo inclusivo, equitativo, donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades y reconocimiento sin importar su género. Muchas gracias. Y ahora queremos invitar a nuestra primera expositora internacional. Ella es la señora Jimena Saldaña. Fue vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano. Fue vicepresidenta de Panam Sports para los Juegos de Guadalajara, Toronto y hasta agosto del 2023. Fue jefa de gabinete de la Embajada Mexicana en Washington. Hoy es secretaria general y CEO de Panam Sports y es miembro de la Comisión de Solidaridad Olímpica de la Comisión Olimpismo 365 del Comité Olímpico Internacional. Jimena nos va a hablar sobre el deporte, herramienta de empoderamiento para la mujer. Gracias, Jimena. Estamos aquí tranquilos. Sí. Gracias. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecerle a Camilo, a Lorena, que hayan pensado en mí para esta presentación. Yo tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. Siempre que veo en sus redes sociales los eventos que hacen en este magnífico lugar, se me hace agua a la boca. Debo de decirlo que tener este espacio son privilegiados. Hay muchos comités olímpicos que quisiéramos tener este tipo de instalaciones, estas convivencias y todos los foros y cosas que han organizado aquí. En realidad es algo que quiero felicitar y pues traer un poco para empoderarnos. Y es muy importante que tengamos muy claro lo que es la equidad de género. Es un tema que es muy fundamental en nuestra sociedad contemporánea, pero que cada día va cambiando. Yo busqué conceptos, me preparé para el día de hoy y realmente es algo cambiante, no es algo que se haya detenido, que tengamos un concepto tan claro. Sabemos muy bien la filosofía, pero no sabemos muchas veces cómo llevarlo a la práctica. Yo creo que hay desafíos muy grandes que deben abordarse, que tenemos que garantizar que las mujeres realmente tengan igualdad de oportunidades en el deporte. Entre ellos, por ejemplo, a veces elegir entre una carrera deportiva o una carrera dirigente y la maternidad o la familia. Esto creo que muchas de nosotros que estamos aquí nos hemos enfrentado y que son decisiones que hay que tomar en algún momento. Aquí hay un pequeño que me robé de internet, debo de confesar, pero es algo que me queda muy claro porque muchas veces nosotros confundimos la igualdad con la equidad. Y no se diga si hablamos en inglés, confundimos los términos muy fácilmente y creo que es muy diferente. Y como yo lo bajo, es realmente que, ¿qué estamos buscando? La igualdad
cuando hablamos de atletas, cuando hablamos de que queremos el 50% de hombres y mujeres en unos juegos, que es algo que ya se está alcanzando y que yo me siento muy orgullosa que decir que los pasados Juegos Santiago 2023 casi lo logramos, estuvimos muy cerca, sin ni siquiera proponernos, lo cual dice que este continente va en ese sentido. Y hablo de equidad un poco traído a la dirigencia, ¿no? Yo siento que en estos momentos, pues muchas de las mujeres dirigentes, y que veo aquí varias y que se enfrentan a esto diario, pues sí necesitamos un poquito más de ayuda. Necesitamos unas condiciones que tal vez algunos consideran adversas, como bien dijo el presidente del Comité Olímpico. Aquí se han abierto esas puertas y las mujeres han llegado a esas posiciones. No necesitamos cuotas, pero sí a veces necesitamos políticas para poder llegar a estos cargos. Esta pregunta de es más, no lo entorno, porque tanto la maternidad como el establecer una familia, pues nunca deberían de ser obstáculos, no deberíamos ni siquiera de hablar de esto para continuar siendo un atleta de alto nivel. Digo, ya lo estamos viendo, tenemos casos pues muy interesantes como el de Serena Williams, que fue y se embarazó, regresó y volvió a ganar, ¿no? Y no necesariamente tampoco es la excepción, a veces estas reglas se rompen, pero hay casos, ¿no? Entonces, pues yo quiero creer que ella tuvo un entorno que la apoyó para lograr esto. Yo creo que estos foros deben de hablar ya de todos los problemas, perdón, pero en muchas de las comisiones, y Ali no me dejará mentir, Alicia Morea es una gran activista en estos temas, y muchas veces hablamos como de los problemas, pero yo quiero ya que empecemos a aterrizar y que busquemos soluciones, y es en foros y con gente así como ustedes, comprometidos, que se puedan llegar a ello. Creo que es muy importante siempre que se implementen políticas para apoyar a la maternidad, para apoyar este tipo de licencias que se piden, y no solo de hombres, sino también mujeres, ¿no? Y las guarderías, y establecer entornos donde las mujeres se sientan seguras en este sentido y donde realmente podamos tal vez convivir. Muchas veces, pues es el dejo a mi hijo en la casa, ¿no? O lo puedo traer, o hay veces que incluso pues la vida te pone en situaciones más difíciles y se empiezan a pedir permisos, en fin, que se establezcan políticas, que no sea en un tema, y perdón que lo diga así, pero yo lo viví también, en un tema de culpabilidad, ¿no? De, ay, voy a tener que pedir permiso para salir al festival del Día de las Madres, cuando no debería ser un tema, debería ser algo básicamente pues dado por hecho. Entonces, la siguiente pregunta, como les dije, es ¿qué debemos hacer al respecto? Esto, brindarle el apoyo a las mujeres para que puedan alcanzar las metas deportivas, no tengan que renunciar a su vida personal, que nunca lleguen a esa disyuntiva. Hay que cambiar la mentalidad, eliminar los estereotipos, que no es algo fácil. Escrito se ve muy bonito, pero a todos nos ha costado bastante. Y colegas como de la edad y de la camada nuestra, pues esa dirigencia ha vivido estos cambios, ¿no? Y sí se puede lograr ser madres exitosas, compañeras de vida exitosas y realmente dedicarle también la parte a la vida profesional. Tenemos que darles más oportunidades. La participación de las mujeres en los roles, por ejemplo, de dirección, es esencial para desde ahí promover la igualdad de género. Y perdón, no es un anuncio pagado, pero debo decir que Camilo sí lo ha puesto en práctica. Pero no se ve muy a menudo esto, ¿no? Porque te dicen, bueno, es que las mujeres son multitask y hacen muchas cosas y funcionan más, pero es cierto, es algo que nuevamente se ha probado y que es algo que debemos de promover y que tiene que salir exactamente de organismos que ya han sido exitosos, que se repliquen estas historias. Y es que sí hay muchos motivos para que la mujer desaparezca un poco en el deporte. Este tema pues no es fácil de tratar, es un tema que es difícil y que tiene cosas históricas. Yo preparé como esta pequeña gráfica para hablarles un poco al respecto. Hay desigualdad de género, ¿no? Pero histórico, esto es algo con lo que crecimos. Muchas de nosotras normalizamos ciertas situaciones que ahora a las más jóvenes les parece inaceptable, pero que nosotros pues ya lo veíamos como algo con lo que cargábamos y convivíamos diario, y esto limita el acceso a oportunidades, te limita accesos a recursos, a tener más apoyo. Y realmente también pues hay un tema de que no tenemos los modelos a seguir, ¿no? Nos faltan modelos, nos faltan ejemplos para decir, yo quiero lograr esto, si se puede o no se puede. ¿Cómo tengo acceso a esa persona que lo logró y que me diga qué camino encontró, cómo llegó ahí? Porque sí hay escasez de estos modelos. Yo busqué para ejemplos, y bueno, Serena Williams me pareció fantástica, hay 2 o 3, pero tampoco hay tantos. Y no debería ser un tema puntual, debería ser algo un poquito más normalizado.
la presión social, sin duda, las expectativas y esta influencia que hay de las decisiones, pues te juzgan. Evidentemente todos nosotros hemos pasado por ese tema y es una presión que es muy difícil de sobreponer. Y la falta de inversión y los recursos. Yo creo que no hay suficientes recursos que se dediquen a este tema de mujer en el deporte. Hay que hacer, como les decía, ¿por qué no tener guarderías? ¿Por qué no tener accesos a que las mujeres puedan llevar esta vida y puedan realizar unas rutinas, ciertamente muchas veces desde el lugar de trabajo? Y no es algo con lo que deberíamos de ver como una carga, sino realmente con algo que va a ser productivo. Porque sin duda las dificultades económicas nos llegan a todos. Las mujeres a menudo son las que enfrentan las mayores dificultades en este sentido, y más si se están retirando de una vida de atletas, ¿no? Como te encuentras un poco solo. Y acabamos de vivir una pandemia y los grupos más vulnerables fueron las mujeres y los niños. Fueron los que enfrentaron las peores situaciones y sin embargo no hemos hecho esas políticas públicas, hemos fallado en ese sentido. Otro tema que me llamó mucho la atención para hablarles el día de hoy fue la brecha salarial. Es un tema que se pone, perdón, muy rápido, se pone de moda y que realmente a veces afecta. Por ejemplo, ahorita en México se está discutiendo a nivel del Parlamento, de la Cámara de Diputados, si se debe de establecer un salario para los atletas profesionales que sea como un piso mínimo. Y es una discusión de espanto porque estás viendo a un grupo de diputados discutiendo algo de lo cual no entienden y que realmente no necesariamente va a solucionar la vida de las atletas diciendo, bueno, el mínimo que pueden ganar son $10, porque de ahí van a ganar más, porque habrá los jefes de dueños de equipo que retiren sus ligas femeninas. Y también el problema es que les pongas un tope y que la gente te diga, ya ganas ese tope mínimo y te quedas ahí. Entonces, en vez de ayudarlas, pueden perjudicarlas, pero nuevamente sería un tema del cual no deberíamos hablar. Y esto no es solamente para el deporte. Muchas veces, y como les decía, debido a la maternidad, pues sí, reduces tu tiempo laboral, pero en la mayoría de nuestros países de este continente, pues todavía no existe la equidad al 100 dentro del hogar y nadie tiene una responsabilidad compartida. También las mujeres nos colgamos esas medallas, ¿no? Las mujeres decimos, yo duermo al niño, ahora yo le doy de comer, ahora lo saco al parque, nosotras mismas vamos cargando y si trabajas, pues lo haces todavía más, ¿no? Y hay una cifra que me llamó muchísimo la atención y que me asustó y quise usar a mi país para no usar ningún otro. Se te reduce el salario. Con tu primer hijo, y estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y de Geografía de México, hasta un 36.97% con el primer hijo. Y con el segundo hijo baja a 45.2%. Es algo que realmente debería de asustarnos. Yo no me quiero meter a las cifras aquí de ningún otro país. Les hablo del caso de México y que yo creo que es algo que debería de alarmarnos también. Y aquí acaba de ganar el Premio Nobel de Economía Claudia Goldin y yo sí me preparé para hoy, entonces no leí el libro, lo voy a leer, pero leí la síntesis de lo que ella habla, que enfocó todo su estudio a la brecha salarial, ¿no? A decir por qué hay tanta diferencia, cómo es que los hombres y las mujeres tienen tanta disparidad en lo que ganan, en los recursos económicos, incluso en lo que gastan. Y entre todas las cosas que ella estudia, hay una cosa que me gustó, y no es en contra de los hombres. Yo desafortunadamente no me considero todavía tan feminista, porque pues el entorno y la vida me ha llevado por caminos en los cuales de repente digo, no, esto es muy exagerado. Pero ella habla de un tema que me encantó, que dice, bueno, no es que las mujeres dejen sus trabajos porque hay un marido rico que les propuso vente a la casa, ¿no? Yo ya tengo el dinero y vente para acá. No son todos los casos, pero en su mayoría es al revés. Es un poco decir, hay maridos ricos porque hubo una mujer que en algún momento dejó su carrera profesional para irse a esa casa, para ayudar, y a la cual posiblemente nunca se le puso el signo de pesos de lo que ella contribuyó a esa formación de hogar. Es algo que se los dejo ahí en el tintero, no es algo generalizado, pero es algo que te debe dar que pensar. Y ahora es cómo cerrar esa brecha, ¿no? Si es hablando solo de eso, y de verdad, bueno, a mí me encantaría
en algún momento echarme café con varias de ustedes para discutir, porque creo que es muy importante lo que se puede lograr, ¿no? Yo identifiqué esto, que es un poco, primero, pues fomentar la igualdad de género desde una edad temprana. O sea, nosotros tenemos a los niños ahí que son como esponjas que absorben este conocimiento y se trata de educación. Hay que promover la participación de las niñas en los deportes, nunca decirles este es deporte de niñas o es deporte de niños, inspirarlos, decirles, oye, mira, este modelo a seguir, esto puedes lograr, ¿no? Esta niña metió goles desde chica y ahorita está jugando el partido de su vida. Creo que este tipo de cosas se pueden fomentar desde las casas. Implementar políticas de igualdad de género, como lo explicó ahorita Lorena, es algo que se hace en el seno de estos organismos, pero que también debemos nosotros llevar a una política pública. O sea, es de aquí, de donde emanan estos temas que se pueden volver parte de nuestra agenda en los países, en los gobiernos, y que serían más fáciles de implementar. Hay que, como decía yo, apoyar la maternidad, la familia, estos modelos que no sean vistos como algo extraño, sino que sean vistos como algo cada vez más normal. Y fomentar el liderazgo femenino. Es promover la participación de mujeres en roles de liderazgo. Hace poco escuché a Alicia en una disertación muy interesante en Santiago y ella ya detectó que entre el número que estamos muy bajos para lograr la igualdad es, por ejemplo, las entrenadoras. No solamente la dirigencia, sino las entrenadoras estamos muy abajo. Entonces, ya sabemos el problema, ahora hay que ver las medidas para poderlo implementar. Y en esto también, por ejemplo, las periodistas, ¿no? Y esto desencadena otro tipo de educación. En estos recientes juegos, pues ganan un atleta hombre y una atleta mujer medallas de oro y los encabezados en un periódico es esta medalla le costó la dedicación y sale una foto preciosa del atleta sudado, con su medalla, todo orgulloso y luego dicen y Ricitos de Oro. Y Ricitos de Oro es una bella atleta que tiene una melena preciosa, pero es Ricitos de Oro, ¿no? Y esto también, ¿por qué? Porque la persona que lo escribió evidentemente pues es un señor periodista y yo creo que debemos de poder también trabajar en ese sector, que los medios de comunicación reflejen lo que queramos nosotros que se refleje. Y la inversión en programas y desarrollo. Aquí debo decir que el presidente de Panama Sports realmente también es un promotor y defensor de la mujer en el deporte, ayuda a cerrar la brecha. Yo entro ahora como secretaria general y jamás se hizo un cuestionamiento de ganas más o menos de lo que pudiera ganar un hombre, sino es como debería de ser en los organismos más profesionales, aunque hay muchos organismos que debo decir que no funcionan así, ¿no? Y no se dan cuenta, no es ahorita el caso, pero era en el pasado cuando llegabas a una oficina y el hombre tenía un cargo, pero necesitabas contratarle una secretaria, porque era incapaz de hacer una llamada o de redactar una carta, mucho menos usar una máquina de escribir, ¿no? O una computadora. Eso ha cambiado, está cambiando, pero tenemos que asegurarnos de que así siga y de que siempre mejore. Yo creo que esta parte es sumamente importante. Y la igualdad de género en el deporte es un proceso continuo. Como les decía, no se trata de descubrir el hilo negro, decirlo y movernos, sino es algo que tienes que vivir y trabajar día con día. Creo que es un esfuerzo sostenido, que tenemos que llevarlo a la sociedad, no solo a los senos de los organismos deportivos, sino subirlo a los gobiernos. Saber transmitir esto que hemos descubierto y que estamos viendo. Y nuestro continente en eso fue pionero. Orgullosamente puedo decir que de las primeras mujeres y dirigentes a nivel Comité Olímpico Internacional son del continente americano, lo cual luego se nos olvida, pero hemos ido abriendo la brecha y yo creo que siempre, y eso las invito también a considerarlo, cuando llegas a un cargo y te dicen eres la primera mujer, no sé, vicepresidenta de un comité olímpico en mi país, y el compromiso era horrible porque no quiero ser la última, ¿no? ¿Cómo hago para que más mujeres lleguen aquí y se escuchen sus voces? Y en eso puede también haber un cierto, no le voy a decir que es maquiavélico, pero yo lo hice cuando trabajaba en iniciativa privada, un poco el apoyarnos entre mujeres. Estas redes de apoyo de las que les comentaré un poco, pues van hasta en ese sentido. Estás en una mesa donde se toman decisiones sobre el rumbo de una compañía y hay obviamente más hombres que mujeres. Una mujer dice algo y no trasciende, un hombre dice algo y todos los demás dicen, qué bárbaro, qué bien, hablaste y apoyan, ¿no?
Entonces, habíamos 3 mujeres en una mesa de unos 18 ejecutivos y ellas mismas me dijeron un día, vamos a apoyarnos. Digas lo que digas, cualquiera de nosotras 3, las otras vamos a decir, qué bárbara, ahora sí, y funciona. Entonces, es algo que a mí no escuché, pero cuando hay una propuesta de parte de una mujer que las otras te apoyen, sea bueno o sea malo, tiene resultados. Yo creo que eso siempre ha funcionado. Y en cuanto a la plática, cuando se me dijo que hablara un poco de las políticas y que ya Lorena explicó, digamos, el marco del Comité Olímpico Internacional, hay esta Comisión de Olimpismo 365 que abarca muchos temas, pero entre esos toca varios de igualdad de género. Aquí en uno de los sectores que hace Olimpismo 365 es fomentar la participación de las niñas, de las mujeres y de las jóvenes en el deporte, pero a lo largo de todo el año, es decir, que no se pierdan los juegos y las volvemos a ver después, sino que haya continuidad en algunos programas. Y promover obviamente oportunidades de desarrollo, que haya cada vez más y más educación en valores olímpicos, pero en equidad de género igualmente, y que se participe en todas las edades. Como explicó Lorena, la Agenda 2020+5 logró que se pasara de las palabras a los hechos, que hubiera ya la paridad en Tokio en los Juegos Olímpicos en cuanto al número de hombres y mujeres que participaron, pero también una cosa que sonaba pues realmente no tan importante y que resultó ser trascendental es el hecho de que los abanderados sean 2 por país y que sea un hombre y una mujer, porque eso obligó a más países a llevar mujeres que nosotros no sabíamos, pues que no aparecían ahí. Entonces, parte de este empoderamiento, que es realmente darle cada vez más autonomía, más reconocimiento y más visibilidad a todos estos factores. El empoderamiento de la mujer en el deporte no solo tiene el impacto ahí en la cancha, se extiende a todos los aspectos de la vida, a la cotidianidad, a lo que vemos en un organismo donde trabajemos o inclusive en la iniciativa privada, siempre construyendo una sociedad que queremos, que sea justa, que sea igualitaria, pero que nos va a costar mucho trabajo. Porque nosotras mismas muchas veces nos establecemos estos límites, ¿no? A mí me dicen, me invitan aquí, que de verdad tenía yo muchas ganas, y me dicen, prepara la ponencia, y realmente después era una carga de tengo que leer, tengo que prepararme. O sea, nosotras mismas, las mujeres, muchas veces no solo queremos venirnos a lucir y a transmitir cosas que ustedes puedan llevarse y decir, oye, sí me gustó, pero nos ponemos límites, ¿no? Si ahorita Lorena me dice, bueno, habla un poco de derechos humanos, pues aunque me sé la retórica y aunque he leído y estoy al tanto de lo que está haciendo el Comité Olímpico Internacional, de inmediato yo hubiera dicho, no puedo, no sé, tendría yo que leer o escuchar varias ponencias. Nosotras mismas nos echamos para atrás. Yo las invito a que de verdad, pues esta parte de empoderación no sea nada más en términos, sino que te la creas, ¿no? Que digas, sí puedo hablar, porque realmente pues no deberían de existir estas brechas que existen, ¿no? Tenemos que continuar la vida en el deporte, nada nos debe detener, y ya sea atletas, dirigentes o cualquier otro rol. Por eso me voy como al plano de la sociedad en general. Y este programa de olimpismo en verdad es muy valioso, es una herramienta que promueve, ¿no? De diferentes medidas, y básicamente te habla de la educación, de transmitir estos valores, no solamente en los entornos en los que estamos, sino ir un poquito más allá. Esto de visibilizar a nuestras niñas es algo que me gusta mucho porque no entendemos muchas veces el camino que siguen. Y aquí yo medio quise poner en esta diapositiva un poco lo que vi cuando entendí lo que era el programa, no sé si lo conocen, de las niñas STEM, ¿no? Porque nuestras niñas son muy buenas, digamos, en primaria, ¿no? Y me pasa que lo comparo con las atletas. Pues a las niñas les gusta la práctica del deporte y les gusta la pelota y les gusta salir y brincar, pero de repente cada vez las ves menos en estas actividades. Y, por ejemplo, en las niñas STEM, pues uno de los valores son ciencia, tecnología, educación, matemáticas, ingenierías, y yo incluyo en esto el deporte, porque están ahí y de repente ya no las encuentras, ¿no? Ahí, y se ve también en los índices de educación, las niñas en matemáticas son buenísimas y cada vez las vas viendo menos, y los niños empiezan a subir en matemáticas. Y eso tiene mucho que ver con la capacitación, con los maestros de educación física, la dirigencia. Pues no es que desanime, sino es que le dice, pues sí, eres buena jugando al fútbol, pero no vas a vivir de esto.
¿no? Y la niña dice, ay, entonces, ¿de qué voy a vivir, no? Y sí, si eres buena en números, pero los números no dejan, sería mejor que fueras recepcionista. Y estas cositas te van calando, ¿no? Nadie te dice sí, sí puedes lograrlo. Todo el mundo te va diciendo cositas, no por maldad, sino porque hay una falta de entendimiento. Y la familia, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cómo voy a dejar que siga pateando una pelota cuando no tiene estudios, cuando yo prefiero que estudie esto, que tenga, no sé, una carrera universitaria orientada a administración? En fin, no es que no sea un obstáculo, es que se puede el todo. Entonces la familia tiene que entender también qué deja el deporte. Y esto evidentemente pues habla de darle mayor confianza a los niños y jóvenes, estimular esa habilidad física y mental. Y para esto a mí me gusta mucho hablar de las redes de apoyo. Yo creo que de eso se trata al final del día. Muchas veces nos encontramos en encrucijadas nosotras mismas, o ese día te levantaste que no entiendes qué está pasando y necesitas decirle a alguien, y ahí están las mujeres. Son las mujeres que un día te van a ayudar a cuidar a tus hijos, pero que otro día van a escuchar tus quejas del marido y que otro día vas a poderte quejar del entorno laboral, en fin. Muchas veces hace falta esto, y esto es parte de la red de apoyo que tenemos que ir formando para que las mujeres podamos ir avanzando. Otra frase que Alicia y yo compartimos es esta de que los deportes no son exclusivos de hombres o mujeres. Las niñas todavía no tienen claro esta parte. Y es algo que no quería yo dejar de decir, el éxito profesional y el impacto del deporte, que también está un poquito encauzado en lo que yo les comentaba de olimpismo, pero hay datos que nos deben de llamar la atención. Encontré esta encuesta que hizo Deloitte, que es una compañía internacional reconocida, en estadounidenses mayores de 18 años. Y entonces todos habían practicado deporte y les dijeron, ¿cuáles son tus grandes habilidades? O sea, ¿qué aprendiste del deporte? ¿Qué sigues llevando consigo? Y saben resolver problemas, tienen una capacidad de liderazgo, saben comunicarse, que son cosas que si yo le digo a cualquier empresario o a cualquier dirigente, oye, te voy a traer un grupo de personas que tienen estas habilidades, pues no dudan en la contratación, ¿no? 85% dijeron que estas habilidades que desarrollaron en el deporte fueron la clave del éxito en sus carreras. ¿Qué porcentaje tan grande? Pero es que aprendieron disciplina, aprendieron estrategia, aprendieron a fijarse objetivos, a no caerse con un resultado, cosas que otros sectores no te brindan. El 69% de este grupo que entrevistó la encuestadora ganan más de $100,000 anuales. O sea, no es un grupo de gente ahí dejada de la mano de Dios. Y el 75% están totalmente convencidos de que entre más mujeres practiquen deporte, más mujeres van a ser exitosas y ocupar estos cargos directivos. Entonces, algo que es también digno de destacar son estas habilidades que te da la práctica del deporte de una manera gratuita. 69% sabe trabajar en equipo, 41% son líderes perfectamente claros, el 36% maneja muy bien el estrés, la presión, toman decisiones muy rápidamente, y el 35%, que es un nivel muy alto, sabe solucionar problemas de inmediato y saberse comunicar. Estas cifras son muy altas en el sector privado. Si tú llegas a una empresa y le dices, te voy a traer candidatos a ocupar estos puestos, es así. Y esta comisión del COI que yo les digo, hemos tenido algunos seminarios de cómo nosotros dirigentes que sabemos esto, se lo podemos decir al resto de la sociedad para que contraten a estos personajes, porque los atletas salen, normalmente no tienen tal vez todos los estudios, hemos tratado de que salgan ya con estudios terminados, pero no tienen estas habilidades, y nosotros como dirigentes podemos llegar a decirle a las empresas, te voy a traer un grupito de personas que hacen esto, ¿no? Y que no vas a tener que capacitar porque traen todas estas habilidades, y yo creo que eso es sumamente importante. Y regresando un poco a lo nuestro, ¿no? A la mujer en la dirigencia deportiva, pues tener mujeres ya no es solamente un tema de pararte en un foro y decir, cumplimos con las famosas cuotas, con las cuales yo personalmente pues no estoy de acuerdo, pero realmente así tenía que darse el primer paso, era la única manera de llegar. Pero la verdad es que ya se traduce incluso en ingresos, en recursos económicos. ¿Por qué? Porque las mujeres primero tenemos como una capacidad, y esto también es científico, no soy yo, aunque me encantaría decirlo, solemos ser como más equitativas y efectivas.
porque siempre estamos viendo cómo terminar más cosas al mismo tiempo, cómo realizar algunas gestiones, y yo creo que el incluir a las mujeres en estos papeles de liderazgo siempre amplían incluso la red de contactos, y al final del día ahora atraen bastantes patrocinios, porque dices, somos una empresa, somos un comité olímpico, una federación, somos un organismo que incluye muchas mujeres, que le da el valor a la mujer, y esto ya tiene un precio, ¿no? Esto ya es algo que se puede traer a pesos y centavos. Por eso no es solo equidad de género, sino es valorar sus aportaciones. No son las cuotas, sino es darte cuenta de lo que te deja. Y pues traté de apurarme para que no se durmieran mucho, pero les agradezco mucho su atención. Queremos aprovechar a ver si tienen alguna consulta que le quieran hacer a Jimena. Abrimos el piso un momento para consultas, preguntas. No, Jimena ya pasó por varios puestos dirigenciales y varios trabajos. ¿Te sentiste alguna vez disminuida por ser mujer o gracias a tu capacidad, digamos, supiste, digamos, siempre encontrar el lugar que te merecías como dirigente, como persona? Bueno, es una pregunta difícil porque me veo obligada a decir que no. Nunca me sentí menos por ser mujer. Nunca sentí sufrir como un cierto desprecio porque normalicé muchas situaciones que tal vez no debía de normalizar. Pero evidentemente fui víctima de sentarte en una reunión y que te digan, ay, chula, ¿me traes el café? Y dices, ah, caray, ¿no? La chula soy yo. Y chula se paraba en friega y decía, te traigo el café, ¿cómo lo tomas? ¿No? Nunca se me ocurrió decir, oiga, inútil, no soy la del café. Pero en mi mundo eso no me hizo sentirme menos, ¿sabes? Porque hasta la fecha, si tú ahorita se te antoja un cafecito, yo me acerco y te lo traigo feliz. Entonces, creo que en mi entorno nunca me sentí afectada por eso. Tampoco faltaron las reuniones en las que te sentabas y decían, ah, tú tomas nota, ¿verdad? Ah, claro. Y siempre traigo pluma y tomo nota. Entonces, nunca me sentí afectada por esto, tal vez, ¿no? Por mi avanzada edad. Yo creo que lo normalicé. No sé, ahora si me dices, yo me sentaría y le diría a la más joven de la mesa, tráeme un cafecito, no lo haría, ¿no? Pero sí lo viví y nunca me afectó. No sé si tiene algo que ver, te digo, con que no lo vi nunca como algo que me denigrara, ¿no? En aquel momento. Y yo creo que sobrepasé todas estas muy feliz, ¿no? He trabajado con hombres machos, pero en serio, y nunca me sentí, o sea, nunca lo sentí así como un ataque personal. Creo que al contrario, que aprendí. Y bueno, la edad, ¿no? Estas cosas, pues no te afectaban, no decías, es porque soy mujer. Te dabas cuenta después, ¿no? Que decías, porque yo soy la del café, pero traías el café y apuntabas y luego hablabas, ¿no? Entonces, creo que eso responde un poco a tu pregunta. Nunca lo he visto como un obstáculo, tampoco lo he visto como, porque soy mujer voy a entrar. No, no me tocó esa parte. Yo creo que en América no ocurre tanto y el COI le da mucho énfasis a la inclusión y la igualdad de género porque como el COI, el Comité Olímpico Internacional es, digamos, una entidad mundial, sí sentimos en otros lugares del mundo y sí vemos, ¿verdad? Claro. La gran desigualdad que existe. Hemos avanzado, Camilo, hemos dado grandes pasos. Sí, pero gracias a Dios en América como que se siente mucho menos. Yo por lo menos nunca pude sentir o notar eso, ¿verdad? Y yo creo que por eso nuestro continente es pionero. Y te decía, tenemos presidentes como tú, como Neven, y no es dorar la píldora, es que porque realmente creen en ello. Yo creo que nunca se han detenido a ver si alguien es hombre o es mujer, se han detenido a ver las capacidades. Y esa es la clave, a eso queremos aspirar. Aquí tenemos otra pregunta. Jimena, la pregunta mía es que nos comentes cuáles fueron tus mayores satisfacciones que te ha dado estar en la dirigencia, participar como mujer dentro del mundo del olimpismo
porque es importante que la gente, las chicas, las mujeres que están aquí también sepan que también dan muchas satisfacciones a pesar de que también hay muchos sacrificios. Gracias. Da todas las satisfacciones. Yo creo que cuando logras alguna acción que redunda en la sonrisa de un atleta, tal vez en decir esa medalla no es mía, pero ahí estuve, porque al no estar dentro de un comité olímpico y de tener esa función, sino más bien ser un organismo deportivo donde no es que yo apoye a ciertas nacionalidades, es que apoyas como a un grupo que se logra, que se formó a través de un programa de capacitación que tú impulsaste o que tú pusiste en la mesa. Estas son grandes satisfacciones, no son pequeñas. Y entonces se te olvida todo lo demás y dices, estoy lista para la que sigue. Yo creo que el deporte te deja eso, te deja una paz mental, te deja una fortaleza, te deja realmente estas ganas de hacer grandes o pequeñas cosas que trasciendan y que toquen la vida de personas. Yo creo que el deporte es un gran transformador de la sociedad, un detonador de bienestar. Generas muchas cosas que tal vez no aprecias en ese momento, pero luego te das cuenta y dices, mira lo que se logró, ¿no? Y ese es un tema que pues redunda en muchas áreas de la vida. Yo me siento muy satisfecha y ahora, por ejemplo, en esta comisión que se me ha hecho que toca cosas interesantes y, por ejemplo, en el movimiento olímpico hemos abierto las puertas ahora a un equipo de refugiados. Es un tema que toca a nuestro continente y que mis compañeros saben que no voy a dejar, que sigo, porque creo que eso es justo lo que da el deporte. Esta familia que hacemos, porque yo los considero a muchos de ustedes familia, porque los veo a veces más que a mis familiares lejanos, ¿no? Tengo tíos que no vuelvo a ver en la vida y a ustedes los veo mínimo 1 o 2 veces al año. Somos familia y nos entendemos, y yo creo que esta hermandad que tenemos en estos valores nos ayuda a seguir adelante y te deja grandes satisfacciones. El hecho de que contribuyas a eventos como fueron estos Juegos Panamericanos que vimos o los Juegos Sudamericanos que han hecho aquí, que transformes vidas, que sepas que alguien en vez de estar en la droga está en el deporte, que alguien encontró el refugio a sus problemas de violencia doméstica en el deporte, todos estos niños que salvamos y que no te das cuenta, pero que cuando los ves dices, tuve algo que ver, son satisfacciones que no se te van nunca. Yo sí lo recomiendo, creo que todos nosotros debemos hacer un alto en el camino de repente y valorar que las actividades que ya hacemos tal vez sin darles mucha importancia trascienden, ¿no? Y que realmente pues tal vez lo que escuchamos aquí y ahorita que escucho lo que hace Lorena, lo que quiere hacer, yo digo qué padre que estas federaciones sepan que hay estas opciones, ¿no? Y que se pueden lograr estas cosas. Y yo por eso de verdad felicito que se hagan este tipo de eventos. Bueno, te dejamos, te agradecemos, pido un fuerte aplauso, por favor, para Jimena. La vamos a tener otra vez al final de la tarde en un panel, así que piensen las preguntas y después se las hacemos. Bueno, nuestra próxima expositora, también es una expositora internacional. Ella es Katrina Adams, extenista profesional. Fue presidenta de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, de la USTA. Fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Tenis y hoy es vicepresidenta honoraria de la Federación Internacional de Tenis. Lleva adelante también dentro de la Federación Internacional de Tenis la comisión de mujer que se llama Advantage All, que ella nos va a contar un poquito más. Esta exposición es en inglés, para eso tienen la traducción. Y el título de la presentación de Katrina es El camino a la cima, inspiración como modelos a seguir. Les pido un fuerte aplauso. Katrina, please. Buenas tardes. ¿Está bien? That's it. Sorry. Though I wish I could speak to you all in Spanish, I'm going to have to do this in English. But good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests and members of the Paraguayan Olympic Committee. It is my distinct honor to stand here before you this afternoon and to share my road to the top as a role model, particularly as a female. Special thanks to President Camilo Perez Lopez Moreira
for this wonderful invitation. I truly appreciate this honor. I want to start by just giving a brief overview of the importance of the inclusion, diversity, gender equality, and sustainability under the IOC, of which all international federations should follow. Should is the key word. As we all know, that it is something that we hope that every National Olympic Committee does, but not everyone actually does. So when I start with the IOC, and I quote, is as the leader of the Olympic movement, we stand against discrimination of any kind, including race, color, gender, sexual orientation, social, language, religion, political belief, or social background. Our vision as an employer is to be inclusive, diverse, and gender equal. At the IOC, we're driven by their vision of building a better world through sport. Gender equality, inclusion, and diversity are integral components to fulfilling this vision because we know that we are the strongest when we are together. That's a very strong statement, and it's the international federations and National Olympic Committees' obligation and responsibility to fulfill those goals. And I have several slides with an overview of what the IOC's goals are, and I won't spend much time on them because that is what many of you will do over the next, spend much time on them because that's what many of you will do over the next 2 days. And I wanted you to know that I understand the importance of them and how critical it is for you to accomplish these goals and embrace them, embracing diversity, inclusion, and gender equality, of leadership, of your own ability to be stronger leaders. It is critical that we continue to build a peaceful world through the base of our Olympic sports. We notice at every Olympiad, the number of sports are growing to be more inclusive of various athletes. We must embrace each athlete's differences, applaud their talents, and welcome their friendships, despite their differences, through fair play and athleticism. Diversity is what makes us competitive, more inclusive, creative, more understanding, and smarter. If we didn't welcome diversity, I wouldn't be standing before you today. Gender equality allows us to compete on an even playing field, allowing men and women to train and compete in their respective sports at the highest levels. That same opportunity should be afforded off the field as well, providing equal opportunity to women as coaches and officials who have an impact on our sport, making major decisions on how our female athletes train and compete. Women know how our bodies perform. They know how our bodies perform best. So why are we constantly leaving these decisions up to men? No offense. Sustainability continues to be at the forefront of the Olympic movement, as it should be at the top of mind for everyone globally. These are just some points of some of the numbers to highlight, as it shows that there is an effort being made in all of sport here in Paraguay. Pan American Games in Santiago 2023 had 65% women athletes participation in Tokyo at 60%. 6 of 7 medals from participating events were won by women. After being a player, there is a major gap from which being a player turns into a career in sports, with a low percentage in women's coaching. So how do you change this? How do you engage the athlete to go into the business of sport? That is a question. That is something that we have to continue to ask ourselves. How do we get our women to move from the athletic field into the business space? The Ministry of Sport has a resolution where they ask the Federation for 20% of participation at the board member commission. This is a good start, but I'd like to see that number to be even higher. Hopefully you do too.
At the Paraguay Olympic Committee, 27% of women's participation are at the board member commission level, and at the federations, 10% of the presidents are women. This too is a great start, but let's not stop there and be satisfied. Keep engaging other women leaders, because there are more women at administrative and management levels, but we need to keep raising the bar to get them climbing the ladder. To provide fair and equal treatment to every aspect of the competition, from choosing the venue, providing the lodging and transportation for athletes, entourages, officials, organizing cultural events, providing final reports in 2 languages within 2 years of the games, and other aspects of the Olympic Games, that's what the decision-making on the committees do. It's very important. They play a vital role in how our games are performed. When you look at the decision-making on the commissions, this is a critical commission of the IOC. The International Olympic Committee oversees all aspects of the Olympic Games and is in charge of deciding which sports will or won't be included. Of the organization's 99 members, many are former athletes or current leaders in athletics who hail from all over the world. The question is, how many of them are women? It falls to the IOC's executive board to propose which sports will be included, and the rest of the IOC then votes. The IOC is also in charge of deciding what criteria must be met in order for a world to be included. How many of them are women? The decision-making in the boardroom, of course, this is where critical decisions are made and where diversity of thought is critically needed. Depending on the topic at hand, it is important that every angle is viewed in the decision-making, because not all topics are straightforward. And there's a need to have ample discussion, because decisions are impactful and can be final. We have to have diversity of thought in every decision that is being made. And we as women have a tendency to kind of look at things from all different angles. We don't just dive in and look at the end result without wrapping our heads around it from so many different perspectives. We're looking at it from the ground up before we're looking at it from top down. We're looking at it from inside out and not always from outside in. And that's why, and from my perspective, being in the boardrooms for many years, we have to have that diversity of thought to make sure that we are truly inclusive of that thought process in making decisions. The other thing that the IOC is doing is making sure that the athlete is a #1 priority. Need I say more? The athlete is the #1 priority, mind, body, and soul. If we don't protect the athlete from mental and physical abuse from day one, under a coach's watch because of his or her dream, then we have not done our job as administrators. There's not the amount of sponsorship money in the world or number of medals that should rise above the safety of a child or athlete's well-being. We have seen far too many tragedies in recent years that have been uncovered, and too many more that haven't. The athlete's well-being should be the #1 priority. So I'm going to make a shift into what my journey has been from that athlete all the way up into the business sector, into the boardroom. Let's start at the beginning. Wasn't I cute? So I was born and raised in the United States, in Chicago, and I've had a distinct honor of developing through the sport of tennis, a non-conventional sport in my community. But I was lucky to be introduced to the healthiest sport in my community. But but tennis has provided me with the opportunities that have gone beyond my wildest dream. I started in a local park just blocks from my house as a 6-year-old tag-along sister, trailing my 2 older brothers. My parents were teachers and I had to follow them wherever they went during the day.
And it was an 8-week program. But for 2 of those weeks, I had to sit outside the fence and watch them play because I was too young for the program, as it was for 9 to 18-year-olds. But after nagging my coaches and my parents for 2 weeks, I was able to join the program. And as you can see by this photo on the far left, I was awarded the most improved player at the end of the 8 weeks, 6 weeks for me, with this trophy. And it's the only trophy that I've kept from my junior days that have traveled everywhere that I've lived because it was so sentimental to me, because I truly worked hard for it. And it's the reason why I'm here, where I stand today. Through the sport, I learned the tennis skills that took me not only around the Chicagoland area, but to tournaments, but also from state to state in the metropolitan area and nationwide. My dad was the one who took me to all the tournaments, mostly by car, and he was a proud girl dad, while my mom stayed at home with the boys to look after them because they really didn't like tennis after that summer. They actually hated it. But because they chose not to play, somebody had to stay home with them. But I played many tournaments, singles and doubles. But I was mostly successful in doubles, and my main doubles partners are actually pictured here. And we won many tournaments in the 10, 12s, and 14s and unders. But it was through that competitive development that I created and developed a lot of my lifelong friendships that I still have today with many of the players from my junior years. And my doubles teammates that we develop and are still adult friends today. But junior tennis really gave me an opportunity to hone my skills, building the self-confidence, the self-esteem, perseverance, and dedication needed to be successful. It allowed me to be disciplined and to understand how to manage my time playing indoors, because in Chicago, let's face it, it's freezing up there in the winter. And so in the winter months, we had limited time on the court, maybe a couple hours a day in the winter on the indoor courts. And having to go from school to practice to dinner to homework and to bed and to get up and do it all over again, I really had to understand how to manage my time, which is what you learn in business as you get older. And so I really, really have to thank tennis for that, because it allowed me to be disciplined at a very young age. You learn quickly what that looks like, particularly when you had parents as teachers. I really got to understand the importance of family through them. I was able to be the best that I could be because of everybody took their turns in doing chores, my brothers taking me to practice, to tournaments, and really picking up where the other one left off. To tournaments and to school, to practice, wherever that might be. And so that I could be the very best that I could be. And so when you think about that and understanding gender equality and what my brothers did to allow me to be my best, this goes way back for me as to being a child and seeing how equality started at a very young age for me. And not everybody has that opportunity or had that opportunity. So this is deep rooted within me in understanding what that looks like. And I was very fortunate to have had that supportive family member that allowed me to do that. And I cherish that, but it's something that I'll always look forward to and carry forward with me, that has helped me to develop to be the woman that I am today. And because of that strong foundation that family gave me, that my parents gave me at a very young age, they showed me early on what being a positive role model was all about. And I was very lucky to have these two as my parents. Moving into high school, what my parents also taught me was the importance of community. I got a strong sense of community when I went to high school, where I began to develop my leadership skills and understood what being a role model was. Because of the community service that I did, the level of respect that I gained from my peers and the hard work that we put in together, our school provided cultural differences and similarities, which made us unique and brought us together because our kids came from all over the city, and which made us unique and brought us together in our own way and forced us to want to learn from one another. I think it was allowed us to be a part of a larger global community at Whitney Young High School, the name of my school. We came from so many diverse backgrounds across the city,
which was unique. And at the same time, I started to evolve and spread my wings in tennis and travel, not only across the nation, but started to travel globally. I reflected on those experiences in high school, and I'm grateful for them. And I'm grateful to have left such a legacy at my high school, where I won the Illinois High School State Championship my junior and senior years, the first champion from the city public schools and the first Black person to do so, where in 2022, the tennis courts were rebuilt and named in my honor, truly leaving my legacy behind. And that's a picture of the tennis courts with my name on them that will be there in perpetuity. So I'm very grateful for that. Moving forward and going into college, I went to Northwestern University, where those values and experiences helped prepare me for when I attended school just a few miles north of Chicago, because that's where I continued to develop and nurture those lifelong friendships that I cherish today with my teammates, and further develop my leadership skills. When I was a freshman, I played the #1 singles, which is a huge responsibility and challenge. I finished as National Rookie of the Year, and my team won the Big Ten Championships, which is one of the major collegiate conferences in the United States. And my doubles partner, Diane Donnelly, and I won the NCAA doubles championship my sophomore year in 1987. We were later inducted into the Northwestern Hall of Fame in 1988. Well, these are some of the experiences that I had in college and that helped propel me to the professional tennis player. I had the opportunity to play 12 years on the WTA Tour and turned pro in January of 1988. And after turning pro, my first tournament was the Australian Open in January of 1988. And I played more tournaments, played for 12 years, was able to turn pro, played for 12 years, earned a career high ranking of #8 in the world in singles, 8 in the world in doubles, 67 in singles, played all 4 majors throughout my career, reached the quarterfinals or better in doubles. And these are just some of the images, and even got a rookie card here in the lower left corner, which was something that I was pretty proud about. And Larissa here, we also played on the tour together. So it was a great experience for me, but it was also something, again, that helped me learn how to be a leader. And this is also where I really started to understand what giving back meant. I'm very appreciative of the life skills and the opportunities that have been bestowed upon me to be a leader and a role model in so many different lanes, and how in North America, as a young Black girl, and the rest of the world, a young female, has risen by example in showing others what hard work can do and what perseverance can do, in recognizing that if you believe in yourself, that anything is possible if you have goals. Because if you have support, and if you have the discipline, if you are committed, that anything is possible. But it takes a committee, it takes a community, it takes a village, it takes a network, it takes a mentor, it takes an ally to believe in you and to support your drive and determination. And that goes beyond sport. Sport happens to have been my business for 35 years, between the lines, on the tennis court. But within that business, the opportunity turned into being off the court and in the corporate setting, in the boardroom. And that's when my philanthropic juices started to flow. I turned to a different community, towards being on nonprofit boards. I first started to get some board experience as soon as I joined the WTA Tour. I was on the WTA Players Association board first, followed by the WTA Tour board when the tour integrated with the players, the council, and the tournaments, becoming one entity, which was a larger business of the tour as it's known today. When I retired, I started coaching, and shortly afterwards, I joined the United States Tennis Association Board of Directors, where I served from 2005 to 2020, and really learned what the USTA was all about from a grassroots perspective. I was fortunate that they focused on truly being diverse in gender, age, ethnicity, and geographically. As we cover a large territory with multiple backgrounds in America,
That wasn't always the case, but towards the end of the 20th century, they knew they needed to embrace change and be more inclusive in leadership. It took time for sure, but over time, things did change. And soon after, we consistently looked diverse. The goal was to look like America. Yes, it's still a conscious effort, but it's positive, productive, and successful. When you're a player, you know that you're playing USTA tournaments, you're getting a USTA ranking, you're playing the US Open. But I didn't really understand what the USTA was all about. Once I learned that the USTA truly supported me and so many other players like me, that I was playing on USTA national teams, that they were paying for much of my travel and coaching during the summers for many years, that I played on the USTA collegiate team where they supported our coaching and travel during those years, I realized that I was a beneficiary and a poster child of the USTA. I played every level, junior, high school, college, and professional tennis. I was a national coach and a commentator. I felt obligated to give back. I wanted to give back to the game that gave me so much. It was full circle, and I never looked back. But from a business perspective, once I realized that I was on track to be the president, chairman, and CEO of the USTA, I immediately hired an executive coach because I knew there were some skill sets that I didn't have to operate a business of that size. We are the largest national governing body of the USOPC, and the richest, I might add. I was confident enough to know that I could succeed if surrounded by the right people, both internal and external, like a personal board. But I needed to be as confident and competent before taking the seat. My definition of a personal board, if you don't know, in my opinion, is critical. It's a small group of people, 3, 4, or 5, who have expertise in areas that you don't have, that you can confidently bounce ideas off, who will give you honest advice or opinions if you're going down a positive track or a rabbit hole. If you've been presented a proposal by senior staff or a topic that you don't have a clue about and need a neutral opinion besides other senior staff. This came in handy on more than one occasion. But once I was appointed first vice president, I started preparing and learning everything that I needed to get up to speed from an executive's perspective. I knew the business inside out, but I did really know how to run the business. The organization took a big gamble on me. Fortunately, they were successful in doing so. I was so successful that they reappointed me for a second term, the first in history and still the only one to ever have 2 back-to-back terms. But I did everything in my power to make sure that I didn't fail. And unfortunately, even if you're the most competent and the best candidate for the job, role, or position, that's something that we as women have to do because there's always someone there waiting to say, I told you so. But ladies, don't be discouraged because that is someone's own insecurity. Be confident in your own capabilities. Oops, I got it. Thank you. You can keep those. So I can honestly say that I've owned my obligation as a role model and on so many different levels in the biggest way that I've done that it's by being the executive director of my inner city New York City youth program, the Harlem Junior Tennis and Education Program, where I've been for 18 years. This is a community-based program that started in 1972, and we are servicing youth in Harlem and in New York City, putting rackets in kids' hands, ages 6 to 18, helping them to earn a college scholarship through academics, tennis, and teaching them the life skills that are necessary to be successful in life. We're developing champions through tennis, education, and wellness, and that is something that I'm most proud of. That is something that energizes me day in and day out to be able to go around the world and talk about this program. Not only my program, but programs like this that are inspiring these young people to be their best selves.
And there are many programs like this around the world, not just in tennis, but in all sports, and helping them to develop the life skills that are necessary to succeed. When you can afford to make a difference in someone's life through sport who can't afford to make a difference for themselves, that's what the Olympic Charter should be all about. That's embracing diversity, inclusion, and gender equality. It's providing opportunity and being a role model and mentor for those in need. Many of you have seen me speak on Arthur Ashe Stadium at the US Open, giving out the trophies from 2015 to 2018. And the majority of you, if not all of you in this room, saw the incident on what happened at the 2018 finals with Serena Williams and Naomi Osaka. In a moment where I had a microphone put in front of me, followed by the most uncomfortable situation when I had to step up and give the congratulatory speech. I received some pushback from many, where my words were misconstrued, but I felt that I handled that moment extremely well. You can read more about this in my book, but these are moments where you know you've arrived in your own confidence because you're prepared for these critical moments in your career. It's about preparation. Preparation is the key to anything that you do. The journey and impact that my sport has had on me has allowed me to go down that path. It has been empowering. It has allowed me to own my arena. It has allowed me to become the role model and leader that I have become in so many levels. It has allowed me to be the speaker that I have become at the highest levels on the largest stages as the president, chairman, and CEO of the USTA, speaking in front of millions of people on television and meeting the president of the USA and other global leaders. Being that leader and having that responsibility that's on my shoulders it has meant the world to me because I understand the pressures that come with that, not only representing myself, but representing my family, representing my community, my culture, my race, my ethnicity, representing my gender. And I've had the confidence in doing so because of the support that I've had from my family, friends, fellow board members, business partners, and peers, and in particular, fellow female leaders, because it's imperative that we support one another. What's truly been empowering is a global impact that I've been fortunate enough to have. Paraguay is my 59th country visited, and it's growing. I've been allowed to have a huge global impact in what I do, having been the vice president of the International Tennis Federation for the last 8 years, from 2015 to 2023, where that tenure just ended last month when I was then elected honorary life vice president. I could not be more thankful to be recognized as such, and have previously served as fellow board members with Camilo Perez, Lopez Moreno, and Carlos Bravo. I've traveled the world as a speaker from country to country and speaking to different federations as a chairperson of the Advantage All Committee, which focuses on gender equality, getting more women in leadership roles on committees, commissions, in the boardrooms, coaching and officiating, empowering them to be the leaders that they are, being the leaders and having an impact not only in the communities, but in their nations, uplifting them in their own cultures where perhaps they have not been given the opportunities to believe in themselves. And for that, I'm extremely proud of what I've been able to do in these different arenas on the global levels. So I'm going to give you a little update from the Advantage All program through November, which is where we currently are. I'll shift into that now and to just give you that overview. The ITF have been focusing on this program since really it started in 2015. As a chair of the committee for the past 8 years, 4 years from 2015 as Women in the Sport, which evolved to the Advantage All in 2018 when the strategy was developed. I'm extremely proud of where we have come, but there's so much work to be done. A committee cannot achieve goals alone. There must be buy-in from you, the constituents, the leaders, the national associations, the regional associations, the stakeholders. And I will take this moment to thank you for your efforts, particularly here in Paraguay, because you are making strides. By having this forum with these topics, it is a testament to your commitment to change, redirecting your growth and energy towards gender equity. So you should applaud yourselves. It definitely doesn't happen overnight, but it can. It's about commitment and having the courage to do something different and believing in the process. I have many slides here for the Advantage All program, but I'll try to get through them quickly.
And I'll just highlight a few as these topics will be discussed throughout the conference. And I know we will spend some time on this later this afternoon in our What Are the International Sports Organizations Doing on Gender Equality panel. So as we talk about some of the updates, the Advantage All program is based on 5 pillars. I'm sorry, that's the visions and goals. Regardless of where you live, gender equality is a fundamental human right. Women and girls represent half of the world's population and therefore also half of its potential. But gender inequality persists everywhere, across all levels of society, in political leadership, in business, and in sport. In 2018, the ITF launched its gender equality strategy, Advantage All. And the vision is to develop and maintain tennis as an equal advantage sport. By delivering a range of Advantage All initiatives, we aim to empower, inspire, and enable women and girls to reach their full potential, both on and off the court. We need to remind ourselves that gender equality is not an option, it's our collective obligation. The ITF's Advantage All gender equality strategy is built on 5 pillars. Empowering women to progress their careers so we have more women leaders, coaches, and officials, including more women leaders at board level. Providing balanced opportunities to participate and enjoy tennis from grassroots up with equal access to programs, competitions, funding, and training. Creating a culture that eliminates bias and discrimination with buy-in right from the top, such as changes to governance or family-friendly working practices. Raising the commercial value and appeal of women's tennis with more balanced earnings, potential greater sponsor appeal, and fan exposure. And finally, voice, raising awareness and ensuring balanced portrayal with equal visibility and media coverage for women's tennis. Here are some global numbers on the current status of tennis. Tennis is reasonably well balanced in terms of global participation, although dropout rates are higher amongst girls than boys. Globally, only 1 in 5 coaches is female, and that was touched on earlier. It's similar in officiating, with women making up just 22% of certified officials. While the number of women on the ITF commissions and committees has increased over the past 5 years, there's still less than 20% female representation on average ITF and regional board levels. Now remember, this is just focusing on tennis. So you can see that there's a long way to go to reach parity, and we've set some targets for 2024 to help guide our progress, including the target for 30% of all coaches worldwide to be women. Where are we now? Our board remains at 18% female with 2 elected female board members and 1 appointed female player represented. And for 2023 election, 28 candidates were nominated for the board, 7 of whom were female, which is 25%. For comparison, in 2019, there were also 29 board candidates, but only 4 were female. So the number of female candidates has almost doubled. The regional numbers, you can see the numbers there. Things have changed, but they're still not getting us to where we want to go. Technically, North America is not a region, but the USCA has 8 of 15 women are board members. This is huge. This is the first time that the majority of the USCA board are women. They have been 7 of 15. They've been 6 of 15 over the last 20 years. But it's the first time that they've had the majority, so they are definitely stepping up in that regard. You can have a look here to see where the ITF and regional associations are right now. The steps taken by the ITF at the 2022 ITF AGM, the member nations approved constitutional reforms that will ensure greater gender balance across the leadership of global tennis. From 2027 elections onward, the ITF board must be composed of a minimum of 4 female members plus 1 female athlete representative, or vice versa for male members. And I'll just allow you to have a look at that.
and the steps taken by the national associations as well. Since 2018, the ITF has focused on delivering the Advantage All Leadership Program to motivate, inspire, and support women who are active in the aspect of our game, from administration to coaching and officiating. Our Men as Allies program, ITF President Dave Haggerty was one of 13 globally nominated UN He for She champions in 2021. And the ITF's two main goals within their He for She commitments are on the court to create equal number of playing opportunities for women, and off the court to increase the number of women in high-level decision-making roles in leadership, officiating, and coaching. With particularly goal 2 in mind, on International Women's Day, the ITF's Men as Allies program was launched by inviting male leaders from across all aspects of tennis to become male allies and champion this cause in each nation. And on May 17th of this year, the ITF held a webinar to give an overview of the program to provide examples of male allyship. The webinar were speakers Dave Haggerty, myself, and other members, Renee Stombach, ITF Vice President, ITF Board Member Jack Graham, and Tennis Canada's Chair, Jennifer Bishop. Our reward and recognition program is in place to ensure that the national associations are recognized for the work that they are doing around gender equality. It's also to learn from one another. After the success for the first year of our program in 2022, the Rewards and Recognition Program was launched again in 2023 for the second year. And there were several changes that were implemented, and we're hoping to really learn from that going forward. But it's really an opportunity for our nations to get more engaged on different pillars so that they can be actively involved and want to raise the bar in these areas, not to just be rewarded, but to truly drive growth within their respective nations and be leaders in these particular areas. So as we move into the leadership program, we were able to launch this program in 2021, and it's in its third year. Over 100 women and men from the national associations and regional association boards, committees, and commissions were invited to join the Advantage All Leadership Program. And since then, more have been added to the program. It's great to hear some of the positive feedback from many of our participants. They've had webinars that were focusing on leadership topics, and the series that they had were fantastic. They continue to add some topics to the webinars, and I think these are some things that each of you in your respective areas can start to have, and having these leadership topics and people engaging in them, because it's the only way you can really learn from one another. And with all of the virtual meetings that we can have, get some of these leaders that can come together and entice one another to have these gender equality forums that will be interesting, and make sure that you're having these people that are being leaders in their own right that can step up and organize some of these webinars for you in your space. Have these network opportunities, and also have the mentoring program. We had a mentoring program that started 2 years ago, trying to engage some of our new women within the ITF, and it really went a long ways, which is why we had so many more board candidates within the ITF this year. As we move into the coaching and officiating, the current percentage of our female coaches worldwide stands at just 22.3%, and it's not enough. It's not enough, and that might be the same in many of your sports. We really need to push the needle on this. A portion of our Advantage All funding that has been received from the foundation of our global sports development has been put towards women participating in our ITF Academy online courses, as well as female conference speakers.
of the Worldwide Coaches Conference that took place in Colombia at the end of October. And on the officiating side, the number of female coaches attending the white badge level courses has increased now to 30%, and the officiating Advantage All team are working constantly to appoint an officiating ambassador in our national associations. The officiating team held an Advantage All workshop in Buenos Aires in September. 4 of the participants were from the COSAT region outside of Argentina, and a further 10 from the Argentina attended. So we are trying to make strides, we're getting better, but there's still a lot of work to be done. The Female Coaches Network was created this year, which some of our directors are highly involved in. Together with the other directors are planning on holding one webinar each in each of their regions. And they aim to share our Advantage All overview, and one nominated manager and 2 female coaches from the national associations to present 3 actionable changes for how to encourage female coaches over time. So I want to, this is with the foundation of the Global Sports Foundation is our sponsor for the Advantage All program. So just to summarize this portion, it's important for all the nations to adopt their own Advantage All program, whether that's the title or not, with their own goals to truly have a chance of achieving gender equality. And the ITF just covers some of the racket sports, mainly tennis. You, on the other hand, oversee multiple sports and can create your own gender equality focus to be more inclusive and diverse, as you are already showing progress. Be a role model for other nations and regions worldwide, and together we can be the difference. So with just a couple slides left here, I want to move into these women who are my sheroes. And as soon as I find, there we go. I have been empowered by 3 women that I've looked up to in my life, that have been my sheroes, I call them. And Billie Jean King, who I think needs no introduction, she's been a mentor of mine for many years, who's all in on everything that she's done. She's the reason why I and many women have been able to have the professional careers that we've had in sport. She's the founder of the WTA Tour and the Women's Sports Foundation, the reason why I celebrated, or that we celebrated, the 50 years of equal prize money at the US Open this year. She's done too many things to list, but she's been a friend of mine and has always been in my corner. The middle picture is a picture of the Althea Gibson statue. Althea Gibson was the first Black woman to break the color barrier in tennis, winning 11 majors, 5 Grand Slam singles titles, and 6 doubles and mixed. Perhaps without her having the courage to do what she did, I wouldn't have had the opportunity to have been in the sport that I love so much. And I'm mostly responsible for that statue pictured there, having it erected at the US Open in 2019 in honor of her grace, grit, and historic moment in our sport. And of course, my mother on the far right, she's the one who inspired me and gave me the confidence to be who I am, to believe in myself, and to say that I could accomplish any and everything that I put my heart and soul into. She was my rock, and I'm truly grateful, as she was the most inspiring woman that I ever knew. And yeah. So my mother inspired me to own my arena. This is my book that was published in February of 21. I was inspired by, it was inspiring for me. I was inspired to write this. Believing in myself it was innate. But having the opportunity to share my experiences with the world was a golden opportunity through this book. I won't talk about the entire book, but only give you a snippet and a focus on the aspects as we're talking about gender equality and really raising the bar. I have 12 match points. There are 12 chapters in the book, so I'll just focus on the 3 that are highlighted. Own your courage, own your identity, and own your voice. Own your voice is to find your voice, speak up, ask questions, be confident in sharing your knowledge. You've done the research
your due diligence, you know that you have the facts, all the resources you needed for your presentation. Don't be shy. Don't let the guy at the table take your idea and run with it. You were the one that started to speak, and then you got talked over, only for someone to take your idea a few minutes later and was given the floor to receive the credit. Own your voice. You must own your courage to step out on a limb, to be bold in all things you do. If you don't have the courage to go after what you want, how will you ever get over the hurdle and test yourself or the muddy waters? Be bold and confident. Find a mentor, which can be critical to your success. Find an ally, a male ally, who is willing to coach you and guide you up the ladder. Women can climb ladders too, in heels too. But in today's culture, since we can wear sneakers, we can run up the ladder quicker. And own your identity. We as women are often overlooked for what I just mentioned, for not having the floor with owning our voice. When we are prepared, and we know we are prepared, ladies, we must stand tall, shoulders back, head high, strong voice, and own our identity and fight for our professional abilities and position. Be positive, have your allies, have your sponsors, and have your success. My path has not been conventional, and it has not been easy, but it has been successful because of my confidence, my mentors, my allies, my village, and my network. I have learned to own my arena. Thank you. Thank you, Katrina. ¿Alguna pregunta? También la tenemos a Katrina hoy al terminar en el panel, así que también podemos hacerles preguntas ahí. ¿Alguna que tenga? Nada. After, at the panel, we make the questions. Tenemos 15 minutos para un coffee, tomamos un café y seguimos con las presentaciones. Gracias.